Si te gusta tener interiores coloridos, este video es para ti. Estas plantas se llaman gérberas o margaritas africanas. Acá en mi país las conocemos como margaritas. Estas plantas son unas plantas de interior para tener en lugares de poca luz. Por eso al comienzo les decía que es para tener interiores con bastante color. De estas plantas las hay en muchos colores. Por ejemplo, acá yo tengo este color amarillo y en la parte de abajo tiene una cantidad de florecitas que ya van saliendo. Esta flor es muy duradera y las hojas son de un color verde muy intenso cuando las tenemos en lugares con luz precaria. También es aconsejable tenerlas en lugares bastante iluminados, pero no al sol directo. Las rosetas de las flores son unas flores sencillas. Para las personas que han preguntado que si estas flores cuando empiezan a salir se mueren rápido, resulta que no. Estas tienen un lapso de tiempo más o menos duradero, pero lo que sucede es que cuando las cochinillas las atacan, estas a veces ni siquiera abren. Por eso es importante irles teniendo, digamos, un cuidado riguroso para que no vayamos a perder su floración. De estas plantas les comparto que las podemos tener en interiores, para los que preguntan por la iluminación, pero en sitios con sol filtrado o simplemente al lado de una ventana. ¿Qué pasa con esto? Ellas nos van a regalar flores por mucho tiempo. Ellas tienen una temporada muy larga, más o menos 6-7 meses con su floración, y también las podemos combinar de varios colores si las tenemos en lugares iluminados. ¿Qué pasa con el riego de estas plantas? Cuando las tenemos en interiores, simplemente levantamos sus hojas, si las tienen, digamos, en una maceta súper gigante y no le es posible, digamos, colocarle un plato, y la colocamos así de esta manera para hacerlo por absorción. Simplemente levantamos sus hojas de esta manera, regamos ligeramente para mantener el sustrato húmedo y listo. En cuanto al abono, es una planta que requiere de abono casi todo el tiempo, porque cuando tiene épocas de floración ella gasta mucho las energías tanto en follaje como en sus flores. Digamos, si la tienes en interiores la vas a abonar menos, digamos cada 15 días, cada 20 días o a veces cada mes, dependiendo de la cantidad de veces que la riegues. Si la tienes en exteriores, protegida del sol directo, allí ella se te va a desarrollar un poco más rápido y las hojas no van a ser de este color verdoso. Esta que tengo acá, la tengo en un lugar donde le da bastante sol de las mañanas, casi la mayoría del sol de la mañana, y sus hojas han cambiado de color. No pasa nada, ella no se va a morir. Estas hojitas que van saliendo nuevas van saliendo del mismo color verde, pero con la intensidad de la luz ella toma este color. Ahora, si la vas a tener en exteriores y le vas a dar sol directo durante todo el día, esta planta se va a quemar. Por eso les digo que es muy apropiada para tenerla en lugares sombríos con buena iluminación y listo. En cuanto a las plagas, es una planta que la atacan mucho las babosas por la humedad, los pulgones. Les compartí al comienzo que estas plantas, cuando van saliendo la florecita, muchas veces no abren, pero si ustedes se detienen y empiezan a observarla, digamos en esta parte de atrás, hay una cantidad de pulgones como cafecitos diminutos que a veces ni los vemos, y esto hace que él se empiece como a adueñar de la flor y esto hace que ella no vaya a abrir. Ahora, si ya está florecida y empezaron a ver este tipo de plagas, vas a coger agua jabonosa, la vas a lavar. Digamos, si la tienes con el solecito de las mañanas, lo vas a hacer en las horas de la tarde, pero en sitios bastante ventilados. ¿Por qué les digo esto? Porque sus hojas son tan densas y a veces tienen muchas ramificaciones y en esta parte se va quedando la humedad. Cuando ustedes hagan estos tratamientos lo pueden hacer en el día, pero no la van a colocar al sol directo, sino simplemente la llevan a lugares bastante ventilados y listo. Cuando esta planta tiene, digamos, mucha humedad en las hojas, también la ataca ese pulgón que se le pega a las hojas, que son como blanquitas, y la palomilla blanca. Esa se posa debajo de las hojas y si ustedes se ponen a mirar, van pasando y salen como unos algodoncitos volando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a tratar con alcohol al 70%. Cogen el alcohol, levantan las hojas y lo hacen de esta manera. Si las tienes en interiores, en exteriores, vas a hacer la misma operación con todas las plantas. Ahora, si vas a regar con manguera porque las tienes en un lugar con bastante ventilación, procura no mojar las hojas ni tampoco las flores. ¿Por qué? Porque cuando estas flores quedan humedecidas suelen durar un poquito menos y con el pasar de los días los pétalos se van cayendo poco a poco. Ahora les voy a compartir que cuando ustedes vayan a comprar este tipo de gérberas o margaritas, en el centro ustedes van mirando la flor, porque a veces compramos una que porque queremos tener las flores y resulta que ya viene a punto de terminar la flor. ¿Qué pasa? En esta parte de adentro ustedes van viendo que no sea tan abierta
la flor, sino que ella venga cerradita. A ella cuando va terminando el ciclo le sale una cantidad como de pelusa y esto nos avisa que la flor ya se va a morir. Si ustedes toman en cuenta este consejo que les voy a dar, van mirando en la parte de abajo la cantidad de botones que la planta traiga. ¿Qué van a hacer con ella? Van a empezar a abonarla para mantenerle sus botones, porque otra cosa que les comparto es que ustedes llevaron su margarita africana para la casa y le vieron todos esos botones. Entonces, ¿qué sucede? Tienen estas flores de arriba, abrieron muy bien. ¿Por qué? Porque se comieron todo el nutriente que traían del vivero. Cuando ya terminaron estos nutrientes, estas flores que vienen en la parte de abajo ni siquiera alcanzaron a brotar. ¿Por qué? Porque tenemos que volverle a colocar el abono cada semana para que estas flores tengan fuerza y ellas abran. Ahora, esta tiene un tiempo de reposo que ustedes la dejan ahí y listo, ella misma va avisando cuándo va a tener su época de floración. Bueno, para su reproducción ustedes van a tener en cuenta que es más fácil conseguirla por semillas o cuando esta planta la tenemos en buenas condiciones. Ella echa una cantidad de hijuelos en la parte de abajo. Como esta está florecida, no la voy a reproducir, pero van mirando, digamos acá, ella tiene varias plantas. Las cogemos, sacamos el sustrato y empezamos a sacar la cantidad de hijos que ella tenga. Terminó su floración, incluso cuando esta va terminando la floración salen muchos más hijos. A veces sacamos entre 3 o 4 plantas, las podemos combinar con todos los colores. Como les comentaba al comienzo, estas flores son duraderas, las podemos combinar en una sola maceta como ustedes quieran. Les voy a enseñar cómo se trasplanta una planta de estas y qué sustrato. El sustrato que yo uso para este tipo de plantas es un sustrato universal, el mismo que utilizamos para las suculentas, para todo tipo de plantas. ¿Qué pasa con este? A este yo le agrego todo lo anterior, que ustedes ya saben que le agrego canela molida o si no en pedacitos, un poquito de carbón, todos los nutrientes que ustedes tengan, carbón, humus, todo lo que ustedes ya saben que yo le pongo a este sustrato. ¿Qué vamos a hacer? Como este sustrato necesitamos que nos retenga la humedad para evitar estar regando muy seguido nuestra planta, o les traigo un truco que a veces no sabemos. Yo le pongo un poquito de arena gruesa, de esa arena de construcción, y esta arena permite que la humedad dure por mucho más tiempo. Otra cosa que le podemos colocar es turba, cascarilla de coco fina. ¿Para qué? Para que nos ayude a retener la humedad. Bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a alistar nuestra maceta. Yo les comparto que estas gérberas hay que tenerlas en macetas pequeñas si ustedes quieren que les perdure la floración. ¿Por qué? Porque cuando las tenemos en macetas súper largas, ellas solamente llenan las hojas y no tenemos flores. También vamos a tener en cuenta el abono, la cantidad de abono que le debemos colocar cada mes, cada 15 días, cuando estas nos vayan avisando de la floración. Son unas plantas que duran casi todo el año, digamos donde tienen estaciones marcadas, las resguardan y estas les hacen riegos muy ligeros a necesidad para conservar la especie. Ahora, si de pronto se te murió, no hay ningún problema, consigues las semillas y estas semillas las colocas en sustrato húmedo y así lo mantienes hasta que estas empiecen a salir. Cuando ya empiecen a salir, entonces ya les vas a empezar a dar nutrientes como abonos líquidos o fertilizantes líquidos para que la planta se mantenga bonita. Bueno, vamos a sacar una de estas, ya tenemos lista nuestra maceta, vamos a colocarla por acá, tenemos listo todo. Voy a sacarle esta que es la que tiene menos hijos y ya está terminando como la floración. ¿Qué hago yo con ella? Yo les explico esto es porque hay muchas personas que me explican, no, pero es que tú lo haces sola, no me compartes, yo no tengo mucho conocimiento de las plantas y a veces las echo a perder. Entonces miren, esta trae una cantidad de raíces en la parte de abajo, le quitamos un poquito, yo siempre le suelo quitarle un poquito. ¿Para qué? Como para darles espacio que se adapte al nuevo sustrato, o si de pronto el sustrato viene malo, que a veces cogemos y esto viene por la humedad lleno de cochinillas, hay unas cositas transparentes que vienen ahí, esos son los huevos de babosa. Digamos en este momento ella no tiene babosas, pero con el pasar de los días empiezan a aparecer estos animalitos y cuando nos damos cuenta ya tenemos una cantidad. Bueno, vamos a quitarle solamente hasta ahí, ya tenemos nuestra maceta. Bueno, para las personas que me han preguntado que si la pueden colocar en una maceta de una vez, como esta, también lo pueden hacer. Lo que pasa es que cuando las tenemos en interiores o en exteriores, esas macetas, digamos, esas macetas guardan mucho la humedad y la planta termina la mayoría de las veces en pudrición. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a empezar a colocarlas en una de estas y la colocamos ahí, que no se vea tanto, digamos cuando tenemos nuestras visitas o espacios que queremos, digamos, tener con una maceta bonita,
y las ocultamos allí. Ahora, si ustedes dicen, no, la planta se me encharcó, yo no sé cómo hacerlo, entonces la sacan, la ponen a que se escurra, le dan unos días para que ella absorba el agua que ya tiene y ya empiezan a regarla ligeramente hasta que la planta mejore. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces empezamos a ver la marchita y la inundamos, la metemos en agua en un solo día hasta que el agua salga por los agujeros y esto hace que ella como que se congestione y no tengamos éxito con esto. Simplemente le vamos a hacer riegos ligeros para que esta se vaya mejorando lentamente. Bueno, acá ya tenemos nuestra maceta, cogemos, la colocamos acá y listo. Hay unas macetas que vienen como más alargadas para poder ocultar esta maceta de la parte de abajo, pero si ustedes quieren pueden conseguir una más larga o de pronto en esta misma una maceta menos larga. Ahora, con los riegos ligeros levantan las hojitas, le ponen su abono, le hacen el caminito y le protegen las hojitas. ¿Para qué? Para que no se nos empiecen a llenar de pulgón. Bueno, esto era lo que les quería compartir de estas hermosas plantas que mantienen flores casi todo el año.